dispositivos, las alertas de correo electrónico, redes sociales, que puedan eventualmente perturbar el normal desarrollo de esta audiencia. Les voy a pedir de igual forma que mantengan sus micrófonos apagados, de la forma que lo están haciendo en este momento, solamente activándolo en aquellos casos en que el tribunal los llame a intervenir. Se deja constancia y se hace presente que está prohibida la grabación individual de esta vista de la causa, como también la toma de fotografías. Yo les recuerdo que esta vista de la causa está siendo grabada y está siendo además transmitida vía streaming, y una copia del audio será incorporada al sistema de gestión de causa, por lo tanto ahí va a quedar registro de todo lo actuado y podrán además tener registro del desarrollo de esta audiencia. Les voy a solicitar que procuren que el lugar donde se encuentran desarrollando estos alegatos no ingresen ni salgan personas, porque distraen al tribunal y también a las partes que están interviniendo. Y si por alguna razón no se puede desarrollar, o hay alguna interrupción y no podemos seguir desarrollando la audiencia, vamos a hacer las pausas correspondientes con el objetivo de que estas interrupciones puedan ser solucionadas y podamos realizar la vista de la causa de manera normal. Si por alguna circunstancia no podemos solucionar estos desperfectos técnicos, vamos a suspender la vista de la causa, la vamos a reagendar para otro día. Se hace y se deja constancia de que, conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Civil, se prohíbe presentar en vista de la causa defensas escritas, como también darle lectura, ya sea que estén en formato físico o en formato digital. Para todos los efectos legales se deja constancia que este tribunal se instala con los ministros Iván Hunter, que lo preside y que les habla, la ministra Sibel Villalobos y el ministro Jorge Retamal. Siendo las 9:33, vamos a dar por iniciada la vista de la causa R36-2020, Municipalidad de Pucón y otros con Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de la Araucanía. El tribunal solicita a los señores abogados que se individualicen, identificando su nombre, RUT y parte a la que representan, comenzando con la parte reclamada. Muy buenos días. Buenos días, señor presidente, señor ministro Retamal, señora ministra Villalobos. Mi nombre es Ezio Costa Cordella, abogado por la parte reclamante, RUT 15384461-5, modo de notificación está integrado en autos. Muchas gracias. El tribunal tiene presente la individualización de la parte reclamante por la reclamada. Buenos días. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señora ministra Villalobos y señor ministro Retamal. José Miguel Prado, abogado por la Comisión de Evaluación de la Región de la Araucanía. Mi RUT es 17405-507-6. Muchas gracias. Muchas gracias. El tribunal tiene presente la individualización de la parte reclamada. Nuevamente se indica a las partes que esta audiencia está siendo grabada y transmitida vía streaming, y copia de la misma será incorporada al sistema de gestión de causa. Actuará como ministro de FED, señor relator don Carlos Hellenberg. Asistirá como soporte informático don Javier Zubiabre Añasco. Hago presente que en el caso de existiera algún tipo de perfecto, será el señor Zubiabre el que se contactará con ustedes, por lo tanto les pido que, si ello ocurre, tengan a bien revisar sus teléfonos celulares o correo electrónico, que es el modo en el cual se va a desarrollar dicha comunicación. También está presente la periodista del tribunal, señorita Bárbara Cox Sáez. Señor relator, puede dar inicio a la relación. Gracias, presidente. Una cuestión previa, quería verificar que se encuentra efectivamente nuestra periodista, doña Bárbara Cox. Entiendo que sí. Quizá. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Voy a comenzar la relación, señor presidente. Reiterar que se ha anunciado por media hora don Ezio Costa Cordella por la parte reclamante, por 20 minutos don José Prado Valle por la parte reclamada, sin material PowerPoint solicitado en la causa. Bien, a Fojas 1, el 3 de noviembre del año 2020, compareció por medio de los abogados señores Ezio Costa y Antonio Madrid de la Municipalidad de Pucón, la Unión Comunal de Junta de Vecinos y un grupo de personas naturales domiciliadas en la comuna de Pucón, quienes interpusieron reclamación del artículo 17, número 8 de la Ley 20.600 contra la Resolución Exenta 36-2020 de la Comisión de Evaluación de la Región de la Araucanía, que rechazó una solicitud de invalidación contra la resolución exenta número 36 de fecha 28 de noviembre de 2019 de la misma comisión,
que calificó ambientalmente favorable la declaración de impacto ambiental del proyecto Hermoseamiento del borde del lago Villarrica, La Poza. Este proyecto, según su RCA, que está FOJA 2795, corresponde al hermoseamiento del borde del lago Villarrica en sector de La Poza al sureste del lago Villarrica. Considera la construcción de una plataforma de madera o deck construido en altura sobre pilotes conectada a una pasarela basculante y la habilitación de un embarcadero para la recogida y recepción de pasajeros unido a la pasarela. La propuesta también considera realizar un manejo de la vegetación ribereña existente. Su titular es Inmobiliaria Lago Villarrica S.p.A. Ingresó por declaración de impacto ambiental al sistema de evaluación de impacto ambiental por medio de la tipología de ingreso del artículo 10 letra P de la ley 19.300. Los reclamantes solicitan a FOJA 46 del libelo pretensor que se acoja a su solicitud de invalidación contra la RCA de este proyecto. En cuanto al expediente de autos, consta en la causa la resolución que admitió a trámite la reclamación, comparecencia de los intervinientes con sus respectivos poderes, el informe de la autoridad acompañando expediente de evaluación ambiental del proyecto y de solicitud de invalidación contra el mismo, con certificado de autenticidad, certificación de causa en estado de relación, decreto de autos en relación con citación a la presente audiencia y el anuncio de las partes comparecientes. Consta de manera legible las distintas piezas de la evaluación ambiental, haciendo presente que existieron al menos 6 solicitudes de apertura de procedimiento de participación ciudadana, incluida la reclamante Unión Comunal de Junta de Vecinos. Solicitudes rechazadas por la resolución exenta número 71 de 11 de febrero de 2019, por no generarse cargas ambientales para las comunidades próximas, por estimarse que, atendido lo dispuesto en el artículo 30 bis, inciso sexto de la ley 19.300, este proyecto no genera beneficios sociales. La reclamación en general se sustenta en que ni el titular ni la COEVA descartaron que se generen los efectos, características y circunstancias del artículo 11, letras B, D y E de la ley 19.300, procediendo a juicio de los reclamantes el rechazo de la DIA conforme al artículo 19, inciso tercero de la misma ley. Pero las alegaciones en particular dicen relación con una serie de temáticas que son las siguientes. La primera, legitimación activa y calidad de interesados de los reclamantes, ¿ya? De conformidad al artículo 53 en relación al 21 de la ley 19.880. Se alega aquí que los solicitantes de la invalidación son directamente afectados porque residen y desarrollan sus actividades, habitan y realizan su vida en la comuna de Pucón. Los reclamantes controvierten que la resolución reclamada niegue su calidad de interesado. Citan jurisprudencia que reconoce interés a quienes habitan o desarrollan actividades en el área de influencia, en particular una sentencia del Segundo Tribunal Ambiental Rol 6-2013. En el caso concreto de la municipalidad, alegan que su interés se encuentra reconocido en la legislación y se invocan las competencias conforme al 118 de la Constitución, al artículo 4b y 25 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sentencia de la excelentísima Corte Suprema Rol 12.802 del año 2018. La segunda cuestión, que la evaluación que evaluación deficiente de los impactos sobre el humedal del lago Villarrica, es la segunda materia. Aquí en particular se alega que el humedal indicado en la reclamación es un elemento natural estratégico para combatir el cambio climático, factor que debiera considerarse en la evaluación, a juicio de los reclamantes, quienes además afirman que no es necesario que el humedal se encuentre protegido para que exista un deber de conservación sobre él. Y se cita sentencia de la Corte Suprema, humedal Yantén, rol 118-2018 y el rol ya indicado 12.802. Y también indican que la Convención Ramsar señala las obligaciones para la protección de los humedales existentes, estén o no en la lista Ramsar, es decir, hayan sido o no declarados como tales. Agregan que el lago Villarrica en sí es un humedal de clase escorrentía de tipo cubeta. Su importancia habría sido reconocida en el ordinario 190.015 de 14 de enero de 2019 de la Seremi de Medio Ambiente. Ecosistema que se encuentra en un estado de evidente fragilidad. Dicho humedal, continúan los reclamantes, constituye área protegida para efectos del artículo 11, letra B, de la ley 19.300 y 8, inciso cuarto del reglamento del sistema, por estar al amparo de, primero, el decreto número 449/1977 del Ministerio de Agricultura, que establece un área de protección denominada Lago Villarrica. Segundo,
decreto número 389/2017 del Ministerio de Economía que declara zona de interés turístico lacustre las comunas de Villarrica, Pucón, Curarrehue. Tercero, el plan regulador comunal y el Pladeco de Pucón. Añaden que el titular y el Servicio de Evaluación Ambiental niegan la existencia del humedal en el área de influencia, pero sí se reconocería en el capítulo 2 de la Declaración de Impacto Ambiental. De manera que el titular omite información relevante y esencial para descartar efectos del artículo 11b. Se alega también que hay deficiencia en cuanto a la descripción de la producción de los efectos del artículo 11b y artículo 6, inciso 3 y 4 del reglamento. Esto es sobre el recurso hídrico que compone el humedal por las actividades portuarias que contempla el proyecto, afectando también especies de avifauna que habitan y nidifican en el ecosistema del humedal del lago Villarrica. Cuestionan que la autoridad descartó alteración significativa únicamente en torno a la emisión de afluentes, ignorando pronunciamiento de la Seremia del Medio Ambiente de 2019. Señalaron que la norma secundaria de la ley ambiental que busca descontaminar el lago Villarrica fue promulgada por causa de la alta contaminación de las fuentes de agua dulce del país, la que regula la saturación en el lago Villarrica de elementos de clorofila A, transparencia y fósforo disuelto en sus aguas. La tercera cuestión que levantan en el escrito es que existió evaluación deficiente de flora y fauna. En cuanto a la fauna, cuestionan que la caracterización que hace el titular, indicando que la Seremia del Medio Ambiente solicitó más información, dado el bajo número de especies y por haberlas contabilizado solo en invierno. También la caracterización de flora se cuestiona por insuficiente en periodo de 3 días, ignorando las características del humedal, alegando que el impacto es mayor considerando las embarcaciones. Indicaron que el decreto 449 del año 77 puso el área bajo protección oficial, el que prohíbe la corta, destrucción o aprovechamiento en cualquier forma de árboles y arbustos en el área de protección del lago Villarrica, con excepción en caso de contar con razones de orden técnico que lo aconsejen y acreditar que no se afectará de ningún modo el paisaje del lugar. Indican que dichas razones no constan y que aprobar el plan de manejo no tiene como objetivo dar cumplimiento a la protección de la ribera del lago que establece el decreto 449. Exponen que este decreto fijó un límite urbano distinto al actual en Pucón y Villarrica, pero estableció la protección de 1 kilómetro al sur de la ruta número 119, dentro de la que queda comprendido el proyecto, y concluyeron que, por el principio de no regresión, se impide que una extensión del área urbana implique quitar la protección ambiental. En cuarto lugar, alegan que existe un impacto en el valor turístico de la zona de interés turístico de Araucanía lacustre. En este punto alegan que la destrucción autorizada por la resolución de calificación ambiental afectará el área de emplazamiento, el ecosistema del humedal Villarrica y todo el entorno, impactando en el valor turístico y paisajístico de la ciudad, el que destacan. No se presentó, dicen, información suficiente que justificara cómo el valor turístico que proviene de la conservación de la naturaleza no se verá alterado. Relevaron que el razonamiento del acto reclamado relativo a las obras del proyecto y el paisaje ya intervenido es insuficiente y que toda actividad deberá ajustarse al plan de ordenamiento correspondiente elaborado por Sennatura en coordinación con otros órganos con el objeto de lograr los objetivos que se plantean por el plan de acción de la SOIT. En quinto lugar, área de influencia establecida de manera deficiente. Alegaron acá que la relevancia de establecer correctamente el área de influencia radica en que dependerá de ello para la verificación de que no concurren los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la ley 19.300, conforme a la normativa que indican. Reiteraron que el titular y el SEA niegan la existencia del humedal en el área de influencia, no obstante aparecer en los propios estudios del titular, y precisaron que la DIA también ignora la operación de embarcaciones y sus impactos. Sexto, que el proyecto requería de un estudio de impacto ambiental. En este punto reiteran que por las razones ya referidas, este proyecto es susceptible de producir los efectos de las letras B, D y E del artículo 11 y por tanto requiere de un estudio de impacto ambiental y el rechazo de su declaración. Número 7, que el proyecto requería participación ciudadana. Se refirieron a las solicitudes de apertura de proceso PAC denegadas durante la evaluación. Estimaron que se cumplen los requisitos del artículo 30 bis de la ley y también del reglamento, y que el criterio de la autoridad resulta muy restrictivo. Esto es la satisfacción de necesidades básicas de la comunidad en localidades próximas durante la construcción o operación de un proyecto o actividad.
Al contrario, los reclamantes entienden que el beneficio social correspondería a todas aquellas consecuencias de un proyecto que genera un beneficio no solamente al titular del mismo, sino también de manera directa o indirecta a la sociedad toda. Agregan que el artículo 94 del reglamento en el enunciado de tipologías no es taxativo y que el proyecto genera un beneficio social. Acondicionar el borde del lago Villarrica para uso y disfrute de la comunidad de manera sustentable y en conformidad a la legislación vigente, según expresó el titular. Considera entonces que el proyecto además genera externalidades negativas cumpliéndose con los requisitos normativos para la apertura del procedimiento. PAC. Número 8. Incompatibilidad con planes de desarrollo comunal y turístico y el plan regulador comunal. En la materia señalaron que el proyecto contraviene el lineamiento 4 del PLADECO, Desarrollo Turístico Sustentable, y el lineamiento 6, Sustentabilidad del Patrimonio Cultural y Natural de la Comuna, dado los impactos en el humedal, flora, fauna y otros que indican. Ello habría sido advertido por la municipalidad durante la evaluación y agregan que sobre la planificación territorial, que el proyecto se ubica en la zona ZR1C, que es una subzona, la cual es de uso exclusivo de balneario y el plan regulador explícitamente establece la prohibición de realizar otra actividad. Afirman que resulta totalmente improcedente la afirmación de que el embarcadero califica como una construcción complementaria al uso específico de la zona ZR1, ya que existe una diferenciación dada por el plan regulador que es determinante para reconocer su uso. Número 9. División ilegal del proyecto, posible fraccionamiento. Aquí indican que el proyecto es parte de un inmobiliario que es mayor, que es una sola unidad y que ha sido publicitado. En la reclamación se insertan avisos publicitarios. La descripción del proyecto debió ser completa, señalan, conforme al artículo 12 y 12 bis de la ley 19.300, e indican que la alteración que se pretende hacer del humedal La Poza tiene solamente un objetivo suntuario y de agrado para quienes habiten o vacacionen en los edificios de la propia inmobiliaria. Los proyectos tienen un mismo dueño, de acuerdo se señala, y el SEA no solo omite hacer un control preventivo de fraccionamiento, sino que es derechamente cómplice del mismo, tal como se señala en la reclamación, inclinándose injustificadamente por la información dispuesta por el titular. Y también se cita el fallo R78-2019 de este tribunal. Décimo y final, que la RCA carece de motivación suficiente y debió ser rechazada. Los reclamantes aquí alegaron que la RCA se dictó sin motivación suficiente, reiteraron que la autoridad no contaba con la información suficiente que permitiera descartar los efectos, características, circunstancias de los ya nombrados artículos 11, literales B, D y E, que sometió proceso PAC y que no se consideró la variable cambio climático en la evaluación, aun cuando sería un hecho público y notorio que los humedales son fundamentales para su mitigación. Ahora, en cuanto al informe del SEA, por el rechazo de la reclamación, como argumento de forma, señala que la Municipalidad de Pucón y todos los correclamantes carecen de legitimación activa para presentar la reclamación de autos. Distingue aquí respecto de la municipalidad, señala que no es posible considerarla interesada conforme al artículo 21 de la ley 19.880 y no tiene legitimación para representar intereses locales en materias ambientales. Indica que las competencias ambientales de las municipalidades según su ley orgánica son genéricas y deben entenderse a la luz de la ley 19.300. En materia de evaluación de impacto ambiental, corresponde al municipio pronunciarse únicamente, tal como informan, sobre la compatibilidad territorial del proyecto y dos, a su relación con los planes de desarrollo comunal. Se cita la sentencia de este tribunal Rol R2 2020 a propósito de competencias de las municipalidades y recalca que estos órganos deben respetar el artículo 6 y 7 de la Constitución y el quinto inciso segundo de la ley 18.575. Respecto de los otros reclamantes, indica el SEA que se trata de profesionales de las ciencias naturales que no colindan con el proyecto, se encuentran fuera del área de influencia, incluso a las afueras de Pucón. Estima que se trata de meros interesados en la legalidad, que no especificaron las actividades turísticas que invocan, o la vida en la comuna y cómo se relaciona con su oficio u ocupación o lugar de residencia. Al fondo, informó que no se ha generado una afectación al valor paisajístico y turístico en los términos del artículo 11E y no se impacta de manera negativa a la SOIT, Araucanía Lacustre.
Se señala que el sector La Poza cuenta con una abundante y variada oferta turística, se caracteriza por sus condiciones naturales de abrigo e infraestructura adecuada para atracar embarcaciones y además, según línea de base de la unidad de paisaje del sector, presentan calidad visual alta. Sobre el artículo 9 A y B del reglamento, se indica que el valor paisajístico de la zona se caracteriza por tener una forma circular, con prevalencia de vistas cerradas, baja compacidad y zonas no visibles. Son sectores ocultos por vegetación ribereña. Por último, que el proyecto contempla estructuras de pequeña envergadura, como plataforma y muelle flotante, que no obstruirán la visibilidad del área de influencia, que se cuenta además con manejo de vegetación ribereña y el paisaje en época estival se encuentra intervenido ya con embarcaciones. Señala que el proyecto es compatible con las características naturales del entorno y su tiempo de construcción será de 3 meses. Luego informa que el lago Villarrica no detenta la calidad jurídica de humedal en los términos del artículo 11, letra D de la ley 19.300. En este punto refiere que el lago no se encuentra dentro de los establecidos en la Convención Ramsar sobre humedales y en consecuencia no es humedal protegido, pero en todo caso la evaluación tuvo presente la ubicación del proyecto, en la ribera del lago, concluyéndose que no se afectarán recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para conservación, humedales protegidos, glaciares, territorios con valor ambiental, según tabla 5.4 de la RCA. En tercer lugar, informa que no existe incompatibilidad territorial en el proyecto, que esta actividad está permitida por la subzona ZR1C del PRC de Pucón. Señala el efecto que el plan regulador, como excepción expresa a la prohibición de otro uso que balneario y deportes náuticos, permite aquellas complementarias a su uso específico, tales como embarcaderos, casas de bote, torres de vigilancia, etc. Agrega que el alcalde así también lo reconoció en la sesión de la COEVA. Se informa además que conforme al considerando 10 de la RCA, el titular deberá contar con la concesión marítima respectiva para la materialización de este proyecto. En cuarto lugar, expresa que el área de influencia fue correctamente determinada. Se afirma que la cuenca del lago Villarrica se declaró zona saturada por clorofila A, transparencia y fósforo disuelto, componentes que este proyecto no generaría, ya que consta de un muelle con una plataforma que abarca un área aproximada total de 295,6 metros cuadrados y no de 760 metros cuadrados como sostienen los reclamantes, colocada sobre pilotes por sobre 2 metros de altura promedio, conectada a una pasarela basculante y a su vez unida a un muelle flotante, por lo que nos afecta significativamente la calidad de las aguas del lago Villarrica. Adicionalmente, el proyecto solo considera embarque y desembarque de pasajeros y no autoriza permanencia de naves ni sus reparaciones o suministro de combustible. Además, el titular propuso compromiso ambiental voluntario de establecer plan de vigilancia de calidad y biota acuática. Prosigue señalando que los componentes de flora y fauna fueron correctamente evaluados. Sobre la fauna, el titular había identificado 17 especies entre aves y mamíferos. Se le pidió aumentar muestreo en todas las estaciones del año. La información de adenda fue considerada suficiente, ya que el Servicio Agrícola Ganadero se pronunció conforme. Agrega que previo requerimiento de la Seremia de Medio Ambiente, el titular propuso un plan de monitoreo de fauna silvestre y que planteó una adenda, una adecuación a las instalaciones y su materialidad, como plataforma de madera, eliminación de caminos y senderos, evitando así actividades de escarpe. Además, consideró la realización de un plan de vigilancia para comunidades acuáticas y un plan de monitoreo para avifauna. Relativo a la flora, se explica en el informe que en adenda complementaria se identificaron especies presentes en los ambientes intervenidos, así como vegetación ribereña y natural matorral. El titular acompañó un plan de manejo de vegetación de ribera y un plan de reforestación. Dentro de los compromisos voluntarios también se encuentra la capacitación de trabajadores y añade que la Seremia de Medio Ambiente solicitó disminuir en un 50% la cota de ejemplares arbóreos, acogido esto parcialmente por el titular en sesión de la COEVA. El número de ejemplares fue disminuido a 50 individuos durante la sesión. Por último, refiere que los reclamantes no señalaron de forma precisa la información que sería deficiente. En sexto lugar, el informe expone que el proyecto no presenta incompatibilidad con el PLADECO ni con el PLADETUR. Se expresa acá que no infringe el lineamiento 4, dado las partes y horas y método constructivo del proyecto, por lo que no se puede alterar la calidad de las aguas. Tampoco infringe el lineamiento 6, dadas las medidas propuestas por el titular y también teniendo presente que la adecuación al diseño del proyecto tiene por objetivo compatibilizar este con las características del entorno,
de manera que no se contempla la extracción de material del borde del lago, ni tampoco la habilitación de una plataforma con material relleno como si se sostuvo originalmente. A continuación, el fraccionamiento alegado, luego de explicar esta institución conforme a la normativa y argumentos que indica, concluye que corresponde a la Superintendencia del Medio Ambiente determinar la infracción, requerir el ingreso adecuado al proyecto del sistema y aplicar sanciones en caso de no observarse lo ordenado por ese servicio. En octavo lugar, el SEA descarta los presupuestos jurídicos para la apertura a un proceso de participación ciudadana. Considera que la generación del beneficio social se debe entender como la satisfacción de necesidades básicas de la comunidad en localidades próximas durante la construcción u operación de un proyecto o actividad, ilustrando su argumento con los proyectos de saneamiento, agua potable y energía. Añadió que se debe entender que el beneficio social que genera el proyecto debe ser directo y no difuso o indirecto. Refiere a que según la historia de la ley, la voluntad del legislador fue que el proceso de participación ciudadana solo se aplique en los casos que exista carga ambiental y no en todas las vías. Lo anterior atendiendo al principio de gradualidad y que de esta forma se trata de una facultad discrecional del SEA en la medida que se cumplan los requisitos. Expuso también en el informe que el proyecto no tiene por finalidad satisfacer necesidades básicas de la comunidad, ya que consiste en el acondicionamiento del borde del lago para el uso y disfrute de la comunidad. Su tipología de ingreso al sistema es el artículo 10p y 3 del reglamento. No corresponde a aquellos considerados en los literales señalados en el 94, inciso séptimo del reglamento, y por tanto no es de aquellos que generan cargas ambientales. Continúa el informe expresando que no procedía que se evaluara el proyecto por medio de un estudio en los términos del 11b de la ley en relación al 6 del reglamento. En particular al 6c, recursos naturales renovables, alegó que las características del proyecto no alteran significativamente la condición establecida en la línea de base, toda vez que no contempla emisión de fluentes a curso o cuerpos de agua. La intervención que se realizará en este último, en cuerpo de agua, es acotada, y en relación con el componente aire señaló que el impacto es temporal y de nuevo acotado la fase de construcción en donde no será sobrepasado el límite de emisiones de MP10. No obstante, serán implementadas medidas de abatimiento. Sobre el suelo indicó que si bien presenta anegamiento temporal, el titular incorporó mejoras significativas como elevar la cota de la plataforma de madera. Al artículo 6, letra D, expresó que el proyecto cumple con la normativa, normas primarias en materia de emisiones, sin que existan normas secundarias que puedan verse comprometidas. Agregó que el proyecto no representa un efecto significativo adverso sobre la biodiversidad de la zona, teniendo en consideración que las especies de fauna identificadas no se encuentran en categoría de amenaza, ni se registran formaciones vegetacionales únicas o de baja representatividad. Al artículo 6, literal G, recursos hídricos, se expresa que el proyecto no considera en sus partes o acciones el trasvase de una cuenca o subcuenca hidrográfica a otra. Añadió que la adenda complementaria actualizó el PAS 156, en el que se indica que en las proximidades del proyecto no existen otros cauces naturales ni zonas de interés que puedan ser afectadas, y que la DGA no volvió a pronunciarse sobre esta materia. Por último, el informe descartó la alegación sobre cambio climático, manifestando que este no se encuentra abordado como un aspecto que debe evaluarse actualmente en el sistema. Tampoco forma parte del contenido mínimo de las declaraciones ni de estudios. Finalmente, estima que mientras no exista un cambio legislativo, el director ejecutivo y las comisiones de evaluación solo pueden actuar en el marco de sus competencias. Por finalizar la relación, señor presidente. Muchas gracias. Damos por concluir la relación. Bueno, don Ezio y don José Miguel, ustedes conocen la prevención que generalmente hace el tribunal en este sentido, ¿verdad? Nosotros tenemos las alegaciones escritas incorporadas al expediente. Por lo tanto, sin perjuicio de reconocerles siempre el derecho a poder formular sus alegatos de la forma que ustedes creen conveniente, la invitación es hacerse cargo de los respectivos argumentos que se han planteado en los informes correspondientes. Conforme a lo anunciado por la parte de reclamante, abogado don Ezio Costa, sus 30 minutos para leer. Muchas gracias, señor presidente, señora ministra, señor ministro. Con la venia de este ilustre tribunal, vengo entonces en reclamar la causa de autos. Hay distintas fotografías acompañadas en el expediente, tanto por nuestra parte como por el Servicio de Evaluación Ambiental, y probablemente además
ustedes conocen la zona de la cual estamos hablando, la Poza de Pucón, porque es la playa pública típica de Pucón, o sea, el lugar donde cualquiera que va a Pucón visita. Y en esta poza, que es precisamente una bahía bastante cerrada, existe, ya que es uno de los lugares más importantes desde el punto de vista turístico de Pucón, existe obviamente una presión por su utilización en distintos modos. Parte de los problemas importantes que ha tenido la comuna de Pucón es precisamente que en la poza se genera mucha actividad náutica. De hecho, el Servicio de Evaluación Ambiental mostró una foto donde está lleno de distintas embarcaciones que generan contaminación en un espacio que tiene menos recambio de agua y por lo tanto que es también favorito para la vida de la flora y la fauna. Y en ese borde del lago Villarrica, entonces, se genera un espacio donde existe vegetación y donde existe un humedal con diferentes especies que lo habitan. Y frente a ese espacio, la inmobiliaria Fuensalida construyó, o está construyendo, no estoy seguro si lo concluyó ya, una serie de edificios respecto de los cuales le gustaría que existiera una obra complementaria, que es parte del mismo proyecto, como vamos a señalar posteriormente, que le diera entonces a este espacio natural la posibilidad de acceso por parte de quienes compran sus departamentos ahí, más allá de que pueda ser abierto este muelle. Entonces, lo que básicamente es este proyecto es construir muelles y pasarelas sobre el borde del lago Villarrica, en la parte de la poza, que todavía no está intervenida, y donde existe entonces un humedal en el cual habitan especies de flora y fauna. Y a esto es que mis representados se han opuesto a la resolución de calificación ambiental, que han solicitado la invalidación de la resolución de calificación ambiental que permite esta intervención. La discusión, como el señor relator muy bien explicó, tiene una serie de puntos, pero yo, para efectos de esta alegación, siguiendo las instrucciones además del señor presidente, voy a referirme básicamente a tres grupos de alegaciones, tres grupos de controversias que se producen entre mis representados y el Servicio de Evaluación Ambiental. En primer lugar, hay un grupo de controversias que podemos llamar controversias procesales administrativas. Entonces, esas tienen relación, por ejemplo, con la discusión sobre si es que debió haber participación ciudadana o no en el proyecto. La discusión también sobre si hay fraccionamiento o división ilegal de este proyecto o no. Son discusiones que habitualmente además se tienen, y ustedes, señores ministros, ilustres ministros, han escuchado estas discusiones muchas veces con el Servicio de Evaluación Ambiental. En segundo lugar, hay una discusiones que podemos calificar como administrativas ambientales, o sea que están más relacionadas con el sistema de evaluación de impacto ambiental propiamente tal y con las consecuencias ambientales del proyecto. Y ahí tenemos, lo principal es la calidad del humedal que se podría haber afectado. Esa es la gran discusión. Y a propósito de esa discusión, entonces, existen discusiones subsidiarias sobre la falta de información esencial, sobre la falta de información relevante respecto de la flora y la fauna, y sobre la posibilidad de que se apruebe este proyecto, a pesar de haber sido presentado por declaración de impacto ambiental, cuando, a juicio de esta parte, debió haber sido presentado mediante estudio de impacto ambiental. Y por último, hay una discusión formal que incorpora el SEA, también bastante recurrente, mediante la cual intenta dejar sin representación a mi representado, señalando que no tienen legitimación activa para reclamar en contra de su acto administrativo, para solicitar su invalidación y luego para reclamar frente a este ilustre tribunal. Entonces me referiría a todos estos puntos en ese mismo orden y por lo tanto voy a partir por las discusiones procesales administrativas y una que a mi juicio es particularmente relevante, que tiene que ver con el proceso de participación ciudadana. Sus señorías ilustres conocen que el artículo 30 bis de la ley 19.300 establece la posibilidad de participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental y establece ciertos requisitos para que se produzca esta participación. Los requisitos son algunos formales, una solicitud de un número de personas y un plazo de días para hacer esa solicitud, y otro que es un requisito un poco más de fondo que dice relación con la existencia de cargas ambientales asociadas a este proyecto. Y la existencia de cargas ambientales es definida por la propia ley como la existencia de externalidades negativas y beneficios sociales.
Esos dos conceptos, externalidades negativas y beneficios sociales, son conceptos propios de las disciplinas económicas y están definidos en muchos o todos los manuales de economía, los diccionarios de economía, etcétera. No son conceptos tan abiertos, quizás, no tienen una definición legal específica, pero tienen esta definición económica. De acuerdo a esa definición económica, hay una definición de externalidades negativas, no me voy a referir a ella porque no está ahí la discusión, sino que la discusión está en si existen beneficios sociales o no. Porque eso es lo que la ley establece que debe existir para que pueda haber cargas ambientales y pueda haber participación. Por supuesto, el hecho de que tengan que haber beneficios sociales y externalidades ya es quizás un elemento extraño que incorporó el legislador, pero no es parte de este juicio ni de ningún otro establecer si eso está bien o está mal como regulación. Lo que sí es parte de este juicio es determinar qué es lo que significa beneficios sociales. Porque el Servicio de Evaluación Ambiental hace en esta causa y en otras una interpretación que no tiene ningún sentido en relación con la ley, que no tiene ningún sentido tampoco en relación con el concepto económico de beneficios sociales, y que incluso están encontrados con el propio reglamento, a pesar de que el reglamento ya intenta limitar las posibilidades de participación ciudadana. De hecho, el reglamento, en el artículo 94, dice, bueno, habrá cargas ambientales en algunos casos de algunos literales, y establece ahí cuáles son esos literales. Por supuesto, no puede decir que en los demás literales no habrá, porque no es dable al reglamento hacer esa distinción que la ley no hizo, y luego hace un concepto general donde se refiere a que cualquier proyecto que consista en la satisfacción de necesidades básicas de la comunidad tendrá también algo así como una presunción de beneficio social, o nos suponemos nosotros que es lo que quiere hacer el artículo 94. Pero eso no descarta de ninguna manera que todos los otros proyectos puedan estar dentro del concepto de cargas ambientales. No está en el literal del reglamento, ni siquiera, pero menos está en el literal de la ley. No está descartado que los otros proyectos puedan tener beneficios sociales. Y esos beneficios sociales parece además bastante extraño que sean los reclamantes los que tenemos que justificar que un proyecto tiene beneficios sociales. Por supuesto, a nosotros el proyecto no nos parece que tenga muchos beneficios sociales, pero tiene ciertos beneficios sociales mínimos, desde el concepto económico, desde el concepto de la Real Academia Española de lo que es un beneficio social. Este proyecto, como muchos otros, casi todos, tiene beneficios sociales. Genera una cantidad de inversión, genera empleo, y en este caso particular, además, el propio titular lo dice, genera un espacio donde puede entrar la comunidad a esparcirse, digamos, puede utilizarlo la comunidad. Entonces, evidentemente este es un proyecto que tiene beneficios sociales, y bueno, habrá que entonces defenderlo desde ese punto de vista, y por lo tanto, el Servicio de Evaluación Ambiental debió abrir un proceso de evaluación, de participación ciudadana en este proyecto. Pero no solamente porque de la letra de la ley y de la letra del reglamento sea imposible llegar a la interpretación que hace el Servicio de Evaluación Ambiental, sino que además porque el Estado de Chile tiene obligaciones al respecto, y esas también son completamente olvidadas por el Servicio cuando hace esta interpretación. Tiene la obligación, que está en la propia Ley 19.300, en el artículo 4 de la Ley 19.300, de facilitar la participación ciudadana. Yo me pregunto, sus señorías ilustres, cómo es que estas interpretaciones extremadamente restrictivas pueden propender a la facilitación de la participación ciudadana. Por el contrario, entorpecen las posibilidades de participación ciudadana, y por lo tanto están en contra de la propia Ley 19.300 de este artículo 4. Están también en contra de la Ley 19.300 en cuanto olvidan que uno de los principios de la Ley 19.300 es el principio de participación, y que está además esto referido en el principio 10 de la Declaración de Río de 1992, y que es una base del derecho ambiental en general, la idea de que la toma de decisiones debe hacerse considerando las personas que pueden ser afectadas. Y entonces el Servicio de Evaluación Ambiental debería estar feliz de abrir participaciones ciudadanas y de poder tomar mejores decisiones ambientales en lugar de intentar que ellas no se produzcan. Por último, además, existe una obligación que está en el artículo 69 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Existe un derecho reconocido a las personas para participar de la toma de decisiones públicas. Y entonces, de nuevo, hay un estatuto general en el cual se nos reconoce como ciudadanos y ciudadanas este derecho
cuestiones que el Servicio de Evaluación Ambiental no toma en consideración. A mayor abundamiento, sus señorías ilustres, ustedes lo saben, el servicio es contumaz en esta interpretación, no es algo que esté sucediendo ahora, es algo que ha sido resuelto por este mismo ilustre tribunal, por la Corte Suprema, y señalando que esos procesos de participación ciudadana deben abrirse. En la jurisprudencia, por ejemplo, del caso Tornadura, en el rol 55203-2016 de la Corte Suprema, del caso Terraza, el rol 197-2019 de la Corte Suprema, y recientemente del caso Vizcachita, en Putaendo, el rol 10448 del 2020 de la Corte Suprema. En todos los casos se hace una interpretación en la misma línea que vengo señalando, y lamentablemente, el hecho de que el Servicio de Evaluación Ambiental no tome en cuenta esta interpretación y cambie su manera de resolver, genera que actos administrativos como la resolución de calificación ambiental de este proyecto sean actos administrativos que contienen una ilegalidad y por tanto que deben ser invalidados por el propio servicio o mandados a invalidar por este ilustre tribunal en este caso, puesto que el procedimiento como está concebido no fue cumplido, y no fue cumplido a propósito de este punto. Pero no es el único punto, y aquí es donde avanzo al siguiente punto que tiene que ver con las discusiones administrativas procesales, que es aquella que se refiere a la división ilegal del proyecto. Aquí, sus señorías ilustres, el problema al que nos enfrentamos es que el Servicio de Evaluación Ambiental, en este caso, pareciera desprender del hecho de que exista una figura de fraccionamiento que ya entonces no tiene que preocuparse de si los proyectos están bien presentados o no, sino que es la Superintendencia del Medio Ambiente la que tiene que preocuparse del fraccionamiento. Eso, sus señorías ilustres, es exactamente la conclusión contraria a la que quiso el legislador cuando creó la figura de fraccionamiento. Sin figura de fraccionamiento, sin artículo 11 bis, ya estaríamos en posición de que el Servicio de Evaluación Ambiental tenga que evaluar si los proyectos se presentan de manera completa a la evaluación ambiental o no, por la propia definición de evaluación ambiental, que está en el artículo 2, letra G, o por los requisitos que tienen las declaraciones de impacto ambiental, en este caso, que incluyen una descripción completa del proyecto y una línea de base. Entonces, cuando un proyecto se presenta de manera fraccionada, de manera dividida ilegalmente, es irrelevante que exista la figura del artículo 11 bis y la posibilidad de la superintendencia de actuar en base a esa figura. El Servicio de Evaluación Ambiental tiene una obligación de todas maneras de no aprobar un proyecto que viene dividido ilegalmente, sin que existiera el fraccionamiento. Cuando se incluye el fraccionamiento, lo que se hace es ponerle más fuerza a esa obligación y decir, mire, incluso si es que se llegan a aprobar proyectos de este tipo porque se le pasan al Servicio de Evaluación Ambiental, bueno, es la Superintendencia del Medio Ambiente la que debería entonces actuar. Sería aún más lógico si el propio Servicio de Evaluación Ambiental oficia a la Superintendencia y le dice, mira, este proyecto está dividido ilegalmente, dime tú si hay fraccionamiento. No, porque el fraccionamiento tiene quizás requisitos mayores a la división ilegal. Fraccionamiento tiene esta idea de que tiene que haber dolo. No sé si era lo que quiso exactamente decir el legislador, pero bueno, esa ha sido la interpretación que se ha dado. Y entonces, como tiene que haber dolo, se transforma en una especie de figura típica, sancionadora administrativa, que no es lo mismo que el legislador quería cuando dijo, si usted va a presentar una declaración de impacto ambiental, presente el proyecto completo. Que eso es lo que dice la ley en todas partes, digamos, pero lo dice además especialmente en la definición de evaluación ambiental y en los requisitos de las declaraciones de impacto ambiental. Entonces, el SEA no puede aprobar un proyecto que viene dividido ilegalmente. Y en este caso, la división ilegal es muy clara. Se mostraron, están en la reclamación, imágenes publicitarias del proyecto. El proyecto de edificios contempla en sus fotos digitales la existencia de estos muelles sobre el humedal. Es parte de lo que se está vendiendo, es evidentemente un mismo proyecto, y sin embargo no se evalúan conjuntamente, no sabemos las razones internas, no son relevantes tampoco las razones internas por las cuales las inmobiliarias hacen este tipo de divisiones, pero el tema es que hace esa división, el Servicio de Evaluación Ambiental la tiene frente a los ojos, y en lugar de resolver adecuadamente y decir, sabe que los proyectos divididos no pueden evaluarse y aprobarse, lo que hace es decir, no, el fraccionamiento es tema de la superintendencia y no es tema nuestro.
en un descarte de responsabilidad que nos parece muy inadecuado y que también dice relación con la necesidad de invalidar esta resolución. Concluido entonces esta parte de discusiones procesales administrativas, paso a un segundo grupo de ideas que tiene que ver con la discusión administrativa ambiental. Y aquí, como les dije, el principal debate tiene que ver con la existencia o no existencia de un humedal protegido. Efectivamente, durante la discusión se ha dado también la discusión sobre si existe un humedal, pero creo yo, de buena fe, que el principal debate es si el humedal está protegido o no, más allá de que el SEA en algunas de sus presentaciones diga que no existe el humedal. Incluso el titular lo reconoce y se hace efectivamente alguna mención a ella en la evaluación, así que vamos a suponer que existe al menos físicamente ese humedal, y que el SEA no pretende que si existe físicamente pero no tiene una ley que diga que exista, una declaración, entonces no existe. Bueno, vamos a suponer eso al menos. Y lo vamos a suponer sobre todo porque la definición legal de los humedales, la única definición legal de humedales en Chile es la que está en la Convención Ramsar, y que es un tratado que fue ratificado por Chile y que fue publicado además mediante el decreto 771 del 1981. Y esa definición de humedal básicamente habla de zonas húmedas que tienen cierto tipo de, o sea, cierta profundidad y que tienen cierto intercambio de agua y vida, ¿no? Y esa definición es posible de observar cuando uno mira a un espacio natural. No es necesario que haya una ley que diga este es un humedal, o haya un acto administrativo que diga este es un humedal. Lo que sí puede haber necesario es que haya un acto administrativo o legislativo que diga este humedal en particular está protegido mediante este tipo de protección. Eso sí. Y ahí también hay un problema interpretativo sobre lo que significa un humedal protegido. Porque un humedal protegido no es un concepto normativo propiamente tal. O sea, no es que humedal protegido es solamente el humedal protegido de tal o cual manera. Un humedal protegido es un humedal que está protegido mediante alguna de las diferentes legislaciones que existen para proteger espacios naturales y proteger humedales. Hay dos que son específicas de los humedales: la Convención Ramsar, la Ley de Humedales Urbanos. O sea, dos son específicas, están pensadas para proteger humedales. Pero además hay una serie de otros instrumentos de protección territorial, de protección ambiental, que protegen humedales, no de manera específica, sino como parte de un espacio protegido, que es el caso de autos. Porque en el caso de autos, el humedal que se está afectando y que es parte de la ribera del lago Villarrica, es un humedal que está protegido de diferentes maneras. No es un humedal Ramsar, no es un humedal urbano, pero está protegido mediante, primero que nada, el decreto 449 del Ministerio de Agricultura, que establece un área de protección denominada Lago Villarrica, los sectores que tienen que protegerse y que abarca todo el cuerpo de agua lacustre, incluido, por supuesto, este espacio donde se quiere construir este muelle y estas pasarelas. Punto número 1. Punto número 2, está también protegido por el decreto 389 del 2017, que es el que define la zona de interés turístico lacustre, Villarrica lacustre, que es la zona de interés turístico donde se emplaza este proyecto, y además está protegido por el Plan Regulador Comunal de Pucón, donde existe un uso que es permitido cuando es compatible con el uso de balneario, que no es el caso de la construcción de este muelle que va a tener estas pasarelas y va a tener además tráfico mayor de embarcaciones, lo cual ya es un problema. Aquí es muy llamativo lo que hace el Servicio de Evaluación Ambiental cuando muestra esta foto de la poza llena de embarcaciones, porque lo que muestra precisamente es un ecosistema frágil degradado, y razona de la manera contraria a la que uno esperaría que razone un organismo del Estado que está viendo esta situación. En lugar de decir, este lugar efectivamente es frágil, está bastante degradado y por lo tanto mayor intervención lo va a degradar más, razona al contrario y dice, mire, le dice a sus señorías ilustres a través de su escrito, mire señor juez, aquí hay un montón de embarcaciones, ¿por qué no poner más embarcaciones?
su señoría ilustre, es precisamente este tipo de razonamiento el que nos ha llevado a cosas como tener zonas de sacrificio. Creer que porque ya está intervenido un territorio se le puede seguir interviniendo. Y es justo lo que quiere evitar la regulación ambiental, y por lo tanto, bueno, sirva esa misma fotografía para mostrar cuál es el nivel de riesgo que sufre este pequeño espacio que sigue siendo natural y en el cual siguen habiendo especies que pueden vivir frente a la intervención de todo el resto de esta zona. El hecho de omitir que este humedal es un humedal protegido, en los términos que ya he expresado, significa también omitir entonces información relevante y esencial, y significa además omitir de alguna manera los impactos que se van a producir, porque en el momento en que este humedal se considera como no protegido, se gatillan un par de consecuencias que tienen que ver con el ingreso del proyecto a través de una declaración de impacto ambiental y no de un estudio de impacto ambiental. Cuando debió haber ingresado por estudio, tanto por el artículo 11 letra D, vale decir por encontrarse en un área protegida, como en el artículo 11 letra C, que tiene que ver con letra B, que tiene que ver con los efectos adversos significativos sobre la calidad y cantidad de recursos naturales. Aquí vamos a tener remoción de masa, del depósito de sedimento, modificación de la forma, modificación de los flujos hídricos de este humedal, un impacto negativo sobre las funciones ecosistémicas o ambientales primordiales que presta el humedal, y vamos a tener además la pérdida de hábitat que hemos expresado. En un lago que además está saturado, en el cual es de público conocimiento que se producen fenómenos como bloom de algas de cuando en cuando, a propósito también de la sequía y del aumento de las temperaturas por el cambio climático. Entonces tenemos toda una serie de factores que tienen al lago Villarrica, un sector de indudable valor cultural, turístico, paisajístico para Chile, lo tienen al borde del colapso. Y entonces cada una de estas intervenciones que se ven como menores, ¿no? Y lo mismo que plantea el Servicio de Evaluación Ambiental, estas son intervenciones menores. Sí, bueno, intervenciones menores ¿en qué escala? Porque la destrucción de un humedal es una intervención bastante mayor para ese humedal, que deja de existir, pero además para un área que tiene la fragilidad que tiene el lago Villarrica actualmente, es una intervención que puede resultar en graves daños. Entonces estos impactos que está produciendo el proyecto son impactos significativos, además son impactos significativos de la propia lectura del artículo 6 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, y siendo impactos significativos debieron ingresar mediante un estudio de impacto ambiental, que es finalmente el punto al respecto. Y por último, sus señorías ilustres, y para cerrar, me voy a referir brevemente al tema de la legitimación activa y a la discusión formal que plantea el Servicio de Evaluación Ambiental. Señorías ilustres, yo represento a personas naturales, a la a la unidad de juntas de vecinos y a la Municipalidad de Pucón. Todas estas personas y organizaciones tienen legitimación activa en el caso. Tienen un interés, esa legitimación activa está marcada por el artículo 21 de la ley 19.880, tienen derechos individuales, como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, de las personas que habitan y desarrollan sus vidas en Pucón, tienen derechos colectivos, como el mismo derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, o intereses colectivos, como es el caso de las juntas de vecinos. Y en el caso de la Municipalidad de Pucón, no solamente están defendiendo un interés colectivo, sino que además están cumpliendo con una obligación legal. La ilustre Municipalidad de Pucón, en base al artículo 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades, tiene entre sus facultades, entre sus funciones, entre sus deberes, precisamente la salud pública, las funciones relacionadas con la salud pública y la protección del medio ambiente. Entonces, la ilustre Municipalidad de Pucón no solamente es legitimada activa, sino que es prácticamente una obligada por la legislación a tomar en consideración las cuestiones que suceden en el territorio comunal respecto del medio ambiente para proteger tanto al medio ambiente como a sus vecinos. Esto, sus señorías ilustres, además ha sido refrendado varias veces, tanto por este ilustre tribunal como por la Corte Suprema. Sin embargo, como se mantiene esta oposición formal a las posibilidades que tienen las organizaciones y las personas de acceder a la justicia ambiental, hay que de todas maneras
hacerlo presente. La interpretación, además, sobre los directamente afectados que hace el Servicio de Evaluación Ambiental no está en línea con ninguno de los conceptos de medio ambiente, ni con el concepto de medio ambiente que está en la propia ley 19.300, ni con los conceptos de medio ambiente de la doctrina, ni los de la jurisprudencia. Creer que porque las personas que reclaman no viven dentro del el humedal o colindante con el humedal, entonces no tienen un interés en esto y no tienen le llaman afectación directa, no está en línea con ninguna interpretación jurídica razonable, y por lo tanto, sus señorías ilustres, les pido que descarten de plano también esa parte de las contestaciones del Servicio de Evaluación Ambiental. Con todos, sus señorías ilustres, les ruego, por lo tanto, acceder a lo solicitado, dar lugar a la reclamación de autos y, en definitiva, ordenar al Servicio de Evaluación Ambiental la invalidación de la RCA del proyecto de hermoseamiento que ha sido discutido en autos. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos por finalizado el alegato de la parte reclamante, conforme al anunciado por la parte reclamada. Don José Miguel Prado, sus 20 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este ilustrísimo tribunal, comparece José Miguel Prado, abogado en representación de la Comisión de Evaluación de la Región de la Araucanía, en autos por reclamación de la Ley 20.600, solicitando desde ya el rechazo de la acción de reclamación interpuesta por los fundamentos de hecho y derecho que a continuación pasaré a exponer. Me ceñiré para el orden de mi alegato más por el orden dado en la reclamación que por el que ha dado ahora el abogado de la contraparte. En este sentido, señalaré que aquí existe un argumento de forma para rechazar la reclamación de auto, y enseguida me referiré a los argumentos de fondo, su señoría ilustrísima. En primer lugar, quería señalar, su señoría ilustrísima, como argumento de forma, que la ilustre Municipalidad de Pucón y los demás reclamantes carecen de legitimación activa. En este sentido, su señoría ilustrísima, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en su artículo primero, establece que las municipalidades son órganos de la Administración del Estado. Y como órganos de la Administración del Estado, en su artículo segundo, establece que estas no tendrán más atribuciones de lo que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Su señoría ilustrísima, este artículo no es sino expresión del principio de legalidad o juridicidad establecido en el artículo 6 y 7 de la Constitución, lo cual implica que los órganos de la administración del Estado, de los cuales yo pertenezco como funcionario, uno de ellos, no debemos actuar dentro de las esferas, de las atribuciones que establece la misma Constitución o la ley. En este sentido, las municipalidades deben regirse, primero, por el marco general que establece su ley orgánica, pero en materias específicas como medio ambiente se deben regir por la ley 19.300 y el reglamento, que ha asignado en materia ambiental funciones específicas a las municipalidades, las cuales deben distinguirse de otras competencias que se han asignado en materia ambiental. Así, el abogado de la contraparte indica que las municipalidades tienen un deber de proteger el medio ambiente, que se encontraría establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades. Este deber que establece la ley 18.695 es de carácter genérico, su señoría ilustrísima. Por tanto, debe primar el criterio de especialidad como bases generales del medio ambiente de la ley 19.300. En este sentido, en la evaluación ambiental, los municipios tienen una función bien específica al pronunciarse sobre la compatibilidad territorial de los proyectos y sobre su relación con los planes de desarrollo comunal. Su señora ilustrísima, los municipios no cuentan con legitimación activa para interponer acciones como la de autos, ya que no representan y no pueden representar los intereses locales.
ya que ellos actúan por una parte como organismos de la administración del Estado y tienen un deber de intervenir en el procedimiento de evaluación dentro de un ámbito específico y delimitado, señora Ilustrísima, por lo que no pueden, luego, si no están de acuerdo con ciertos aspectos del proyecto, intentar ser interesados en el sentido que establece el artículo 21 de la ley 19.880 para después interponer una solicitud de invalidación como la de auto. Así además lo ha resuelto este ilustre tribunal, como bien se señaló el señor relator en la causa R2 de 2020, señalando que la ilustre municipalidad de Calbuco no contaba con legitimación activa para impugnar la resolución de calificación ambiental. Si bien esta sentencia, lógicamente, debe ser interpretada a la luz del artículo 3º del Código Civil, esto es sobre el efecto relativo de la sentencia, y ese caso era algo distinto porque señalaba que los pronunciamientos como AECA podían ser considerados o no observaciones ciudadanas, por lo que en ese sentido es cierto que es distinto, pero el análisis que a mí me interesa destacar de esa sentencia es precisamente el ámbito de las competencias que tienen las municipalidades durante el procedimiento de evaluación, entre las cuales claramente no está delegado el poder interponer acciones contra lo que ellos han señalado durante el procedimiento de evaluación, y más aún si este se ha extendido más allá de lo que se lo solicita por expresa establecimiento de la ley, que son la compatibilidad territorial y los planes de desarrollo comunal, como he señalado. En este sentido, no cabe sino concluir, su señoría ilustrísima, que la Municipalidad de Pucón no cuenta con legitimación activa para interponer esta acción. Respecto de los demás reclamantes, cabe señalar que estos, si de una lectura atenta de la reclamación y de la solicitud de invalidación, estos indican que habitan en la zona y realizan actividades en la comuna, pero no lo acreditan ni acompañan ningún documento que permita en el fondo tener certeza de dichas afirmaciones, porque pueden ser de carácter genérico en el fondo. El abogado de la contraparte decía que esto se oponía a los conceptos medioambientales, pero no debemos obviar que esto debe ser acreditado en base al artículo 21, que no es un mero simple interés en la legalidad lo que hay que acreditar, sino que pues se podrían haber acompañado desde el servicio tiene un criterio amplio para esto, en el sentido de acreditarlo incluso mediante boletas de servicios básicos, etcétera. No es que estemos pidiendo acreditarlo de una forma muy exhaustiva, y no se requiere, como señala el distinguido colega, que sea el terreno colindante al proyecto, ¿no? Pero sí se tiene que establecer que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto, y eso es súper relevante para determinar la legitimación activa finalmente en esta sede. Por esto que los reclamantes de auto y la ilustre incluyendo a la ilustre municipalidad de Pucón, no cuentan con legitimación activa para interponer la acción de autos, señora ilustrísima. En un segundo punto, creo que es bien relevante y previo a entrar al fondo, señalar que hay que corregir un aspecto que ha señalado la reclamante, y es respecto a las características básicas del proyecto, que lo reitera tanto en sede administrativa como jurisdiccional. La reclamación se indica que el proyecto sería un proyecto de 741 metros cuadrados y con una serie de condiciones, las cuales durante la evaluación fueron cambiadas modificadas por el titular, producto de las propias observaciones de los organismos de la administración del Estado, ya que en la adenda 1, el titular disminuyó las dimensiones y el área a intervenir. Así, el proyecto quedó finalmente en menos de la mitad de lo que se contemplaba originalmente, y se establecía una plataforma de madera, se establece actualmente una plataforma de madera tipo deck,
con una pasarela basculante y un muelle de plástico. Así, el lugar de emplazamiento, que sería un área de asoleamiento verde, altamente antropizada porque iba a ras de suelo, en el fondo contemplaba talar toda la vegetación, rellenar el terreno, hacer una plataforma con área verde. Finalmente, en virtud de los pronunciamientos de los organismos de la Administración del Estado, esto quedó con un sistema que sería una plataforma a 2 metros de altura, con ventanas para que ingrese la luz a través de estas plataformas, luego un muelle, ¿cómo se llama? Una pasarela basculante y finalmente un muelle flotante. Entonces, esas son las 3 partes básicas del proyecto. Y no un área total de extracción de 741 metros como afirma la reclamante. Eso es súper importante señalarlo porque es la base del proyecto. En segundo lugar, su señora ilustrísima, quisiera señalar que el lago Villarrica no detenta la calidad jurídica de humedal protegido en los términos de la ley 19.300. Al respecto, su señora ilustrísima, aquí hay que referirse al artículo 8º de la ley, que habla del ingreso mediante estudio de impacto ambiental, si el proyecto se localiza o en próximo a áreas protegidas, y aquí es importante la susceptibilidad de afectación que se produce, ya que esta fue descartada durante la evaluación, ya que el emplazamiento del proyecto es en la ribera del lago, y se ha descartado que este sería un humedal protegido en los términos que establece la legislación. Así, la existencia legal de un humedal protegido para el ingreso mediante estudio de impacto ambiental debe ser declarado mediante un acto de autoridad, como establece, como bien señaló el distinguido colega, la Convención Ramsar, lo cual no fue verificado en el proceso de autos. De todas formas, su señora ilustrísima, durante la evaluación se realizó este análisis de susceptibilidad de afectación de las áreas protegidas y se descartó, tal como es posible observar en la resolución de calificación ambiental acompañada del proceso de auto en la tabla 5.4, en donde se hace ese análisis y se descarta la afectación al humedal. En segundo lugar, respecto al fondo, quisiera señalar que no existe incompatibilidad territorial del proyecto. En la reclamación de autos se ha señalado que el proyecto sería incompatible. Si su señoría ilustrísima observa, se encuentra en la zona ZR1C, la que es una zona de protección de playas y riberas que permite como uso los balnearios y deportes náuticos, en donde se prohíbe toda otra actividad ajena al uso mencionado. Sin perjuicio de lo anterior, el mismo plano regulador indica en forma expresa, como excepción a esta prohibición, si su señoría ilustrísima me permite citar, indica aquellas complementarias a su uso específico, tales como embarcadero, casas de bote, torres de vigilancia, etc. Como hemos señalado, el proyecto consiste en un muelle flotante, en un embarcadero, compuesto por una plataforma, y el muelle flotante y la pasarela basculante. Actividad que justamente es compatible con el suelo indicado, así está indicado en el mismo instrumento de planificación territorial. A mayor abundamiento, señora ilustrísima, de esto, el señor alcalde de la ilustre municipalidad de Pucón, don Carlos Barra Matamala, asistió a la comisión de evaluación donde se calificó favorablemente este proyecto, y en dicha ocasión solicitó la palabra, y al hacerla uso se opuso, planteó su oposición al proyecto, pero realizó una aseveración que también, si me permite citar, señor presidente, nuevamente, es que el señor alcalde indica que, si bien es cierto, el plan regulador lo permite, van a elaborar otro
refiriéndose a otro plan regulador comunal, que sea exigente con los bordes de lagos y ríos en las zonas lacustres. En este sentido, su señoría ilustrísima, quisiera referirme al viejo aforismo jurídico que indica a confesión de parte, relevo de prueba. Toda vez que el mismo representante de uno de los reclamantes reconoce que el proyecto es compatible territorialmente, y otra cosa es que no esté de acuerdo con el desarrollo del proyecto, pero esto queda fuera del análisis de esta ilustre magistratura, ya que este ilustre tribunal debe aplicar el derecho y conforme a la norma señalada del plano regulador, el proyecto es compatible territorialmente con el plano regulador de Pucón de 1994. En tercer lugar, su señoría ilustrísima, quisiera referirme a que el proyecto no genera un impacto significativo al valor paisajístico y turístico de la zona. Como bien señalaba también el abogado señor Costa, este sector de la Poza de Pucón es una bahía que por sus condiciones naturales de abrigo e infraestructura atracan una serie de embarcaciones que se utilizan tanto para desarrollo turístico como embarcaciones deportivas por el lago Villarrica. En este sentido, nosotros acompañamos esa foto para que se encuentra una serie de embarcaciones para mostrar que este sector es un sector altamente antropizado. No es que este proyecto venga a romper el aspecto prístino de dicho lugar. No tenía otro sentido, sino que mostrar que era un lugar altamente intervenido ya. En este sentido se contempla el manejo de la vegetación ribereña de manera tal de no alterar la composición del paisaje, manteniendo su calidad visual y potencial turístico de la zona, su señoría ilustrísima. Dado que el paisaje ya se encuentra intervenido durante la época estival, que en el verano, por el producto de todas estas embarcaciones que hemos señalado, esta muelle y pasarela flotante no vienen a intervenir dicho paisaje, y es bien importante señalar, su señora ilustrísima, que el proyecto no considera la permanencia de las embarcaciones, es decir, solo permite tomar y dejar pasajeros, no permite intervenir de ninguna forma, ni realizar mantenciones a las embarcaciones, ni amarrarlas, etcétera. Solo tiene un fin de dejar y tomar pasajeros, y esto se le solicitó precisarlo, y en la adenda del titular lo precisa justamente. Respecto al área de influencia y la calidad de las aguas, nosotros reconocemos que y se ha visto en una serie de proyectos que se encuentran en este tribunal reclamado, que el lago Villarrica se encuentra en un evidente estado de fragilidad por la calidad de sus aguas. Pero hay que distinguir por qué se encuentran en este estado de fragilidad. Y es justamente por la presencia de clorofila, o sea, por los componentes de clorofila, transparencia y fósforo disuelto. Todos estos componentes, el presente proyecto no los afecta. Hay que hacer ahí una precisión respecto a lo que señaló el abogado de la reclamante, que señalaba que se extraerá tierra desde este proyecto, y justamente el sistema que propuso el titular es un sistema de hincado de pilotes, esto para poner la plataforma, con maquinaria especializada, descartando así una intervención de mayor magnitud en el borde del lago, con lo cual se ha descartado, no es que venga una retroexcavadora a extraer tierra, eso no es por ningún caso lo que se ha aprobado. Entonces hay que acotar a lo que realmente fue la evaluación, su señora ilustrísima. Además, el titular comprometió un compromiso ambiental voluntario de establecer un plan de vigilancia de calidad y biota acuática, con lo cual justamente se resguarda esta preocupación que tiene la reclamante. Es por esto que el área de influencia respecto a la calidad de las aguas, al componente agua, fue debidamente abordado en la evaluación.
respecto a la flora y la fauna, quisiera señalar ahí que si bien en un comienzo de los pronunciamientos existió una solicitud de que se hiciera un mayor esfuerzo en los muestreos de las especies existentes en el lugar, así el titular en la adenda lo efectuó a través de una segunda campaña ampliando no solo a la época de invierno, sino que a las otras épocas, incluyendo incluso la época de verano, que es como la que tiene mayor intervención antrópica ese sector del lago. Y en ese sentido se descartó un impacto significativo y el Servicio Agrícola Ganadero se mostró conforme al respecto. Y si bien el Ceremi de Medio Ambiente solicitó algunas medidas para evitar la alteración de la avifauna, justamente el titular propuso otro compromiso ambiental voluntario consistente en un plan de monitoreo de la fauna silvestre. Por tanto, este aspecto de la fauna se vio descartado un impacto significativo respecto de ella. Lo mismo respecto de la flora existente, ya que fue aprobado un plan de manejo de vegetación de ribera y en la misma comisión de evaluación el titular compromete a intervenir lo menos posible las especies arbóreas, por las cuales solo se van a talar 50 especies y se mantendrán estas ventanas de luz para mantener los procesos fotosintéticos dentro del área que ocupa esta pasarela DEC que existe. Entonces, en este sentido... Voy a pedir que vaya finalizando, por favor, porque tiene su tiempo cumplido. Perfecto, su señor Gracias. Lo último que quería mencionar eran respecto a dos cosas. Del proceso de participación ciudadana, no es cierto lo que afirma el legítimo contradictor en el sentido de que la Corte Suprema existiría una conformidad respecto al criterio de procedencia de la participación ciudadana. El rol 154-694 de 2020, de 24 de febrero de este año, señaló justamente que no procedía realizar una participación ciudadana en la declaración de impacto ambiental, que me interesaría en el caso de exploración salar Maricunga, y olvida también que es una facultad discrecional del Servicio de Evaluación Ambiental. Y lo último, respecto del fraccionamiento, no se descarta, no es que exista un descarte de responsabilidad por parte del servicio, ya que esto justamente fue abordado durante la evaluación, se le preguntó al titular y este respondió existiendo temporalidad distinta, diferentes representantes legales, diferente titular, en el fondo era todo distinto. Yo creo que en ese sentido el CEA agotó las posibilidades de señalar si había o no fraccionamiento, siendo una facultad, la sanción, una facultad privativa de la Superintendencia del Medio Ambiente. Es todo cuanto puedo señalar y solicito de conformidad a lo indicado que se rechace la reclamación de autos con expresa condena en costa. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias, damos por terminado el alegato de la parte reclamada. Don Ezio Costa, ¿alguna rectificación de hecho? Solo una pequeña cosa, señor presidente. El proyecto de edificios de la POSA, respecto al cual se alega el fraccionamiento, tiene una pertinencia de no ingreso, o sea, no fue evaluado. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, don José Miguel, usted acaba de alegar, así que entiendo que no tendría rectificaciones de esto. No. Perfecto, muchas gracias. Conforme a lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, los ministros presentes en esta vista de la causa pueden formular preguntas sobre algún punto de hecho, derecho que hayan indicado los señores abogados en sus alegatos. Ministro Retamal. Gracias, ministro Hunter. En esta oportunidad no tengo preguntas que hacer, ha estado todo claro. Gracias. Muchas gracias. Ministro Villalobos. Señor presidente, si me permite, yo quisiera solicitar aclaración sobre un aspecto que me llama la atención en relación a
el cuerpo de agua que se está denominando como humedal, y quisiera saber si se refieren única y exclusivamente al lago Villarrica, ese es el humedal, o si es que se refieren a la zona ribereña del lago Villarrica o a ambas como el humedal. Sí, gracias, señor ministro. El lago Villarrica se podría denominar humedal también de acuerdo a las conceptualizaciones, pero nos estamos refiriendo a la zona ribereña de La Poza donde se va a instalar o donde se podría instalar el proyecto como humedal. Aún así me existe la duda, ¿es a La Poza la bahía completa o es a la zona ribereña terrestre que da al lago? La zona ribereña terrestre que da al lago en la sección en la cual se encuentra aún no intervenida y por lo tanto donde todavía existe efectivamente el humedal. Perfecto, muchísimas gracias. No tengo más preguntas, señor presidente. Muchas gracias. No sé si el Servicio de Evaluación Ambiental quiere también responder la pregunta de la ministra o no es necesario. No, lo que quería señalar simplemente es que actualmente se encuentra en proceso de tramitación la declaratoria de humedal urbano de la zona denominada Humedal La Poza y Delta Trancura, donde se encuentra justamente emplazado el proyecto, pero esto, el literal S y las modificaciones que incorporó la ley 21.202, no era normativa aplicable a la fecha de evaluación ni calificación del proyecto, y eso creo que es bien importante dejarlo en claro. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias. Yo tampoco tengo preguntas, entonces, siendo las 10:52, damos por concluida esta vista de la causa. Les reitero nuevamente el agradecimiento por sumarse a esta forma de realizar la vista de la causa y permitir que la justicia ambiental pueda funcionar de manera normal en esta época de pandemia. Así que tengan todos buenos días y que tengan una excelente jornada. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Ministros. Saludos.